Hola, estamos en la SECTE lleva este Congreso Europeo de Cardiología de 2020 y en los próximos minutos vamos a resumir los aspectos más relevantes de las guías europeas de manejo de la cardiopatía congénita del adulto. Las últimas guías referentes a esta materia fueron publicadas en el 2010 y aunque no hay ensayos randomizados en este tipo de cardiopatías, registros observacionales y metaanálisis sí que han aportado información nueva fundamentalmente en la estratificación del riesgo y en el tratamiento percutáneo de algunas de estas cardiopatías. En las primeras páginas se reflejan los cambios respecto a las guías del 2010, los colores reflejan los niveles de evidencia y también hacen unas recomendaciones generales acerca de cómo manejar en general a estas cardiopatías. Y sí que insisten en la necesidad de un abordaje precoz de las arritmias, tanto diagnóstico como de tratamiento, priorizando la ablación por catéter. Hacen mucho énfasis en el manejo individualizado de estos pacientes. ¿Por qué? Porque es una condición crónica a largo plazo que puede conllevar muchas complicaciones. Y lo primero que deberíamos de hacer es estratificar cómo clasificamos nuestro paciente de acuerdo a la complejidad. Y en estas guías lo establecen en complejidad baja, moderada o severa. Y dependiendo de esta estratificación, pues veremos dónde atendemos a nuestro paciente, en unidades especializadas, en unidades no especializadas o en seguimiento compartido. Pero sí que recomiendan que al menos una evaluación debería de hacerse en un centro especializado de cardiopatías congénitas del adulto. Dan también los requerimientos para tener especialidad en cardiopatías congénitas, fundamentalmente un equipo multidisciplinar y entrenado. Y también estas guías, como en el 2010, pues hacen un resumen de las principales cardiopatías congénitas que nos podemos encontrar en el adulto y hacen un resumen del cuadro clínico, pruebas diagnósticas, tratamiento, cada cuánto seguirles y recomendaciones prácticas acerca del deporte, embarazo, profilaxis de endocarditis y anticoagulación. Además, como novedad, ofrecen algoritmos de decisión de este tipo que son muy prácticos y muy visuales y que también ofrecen en colores el grado de recomendación. Y en las próximas diapositivas vamos a hacer un resumen fundamentalmente de los cambios respecto al 2010 de los principales grupos de cardiopatías congénitas divididos en estos 5 grupos. En primer lugar, los shunts intracardíacos, que comprenden la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y el ductus, y sobre todo lo que incide en estas guías es que si hay dudas de que el paciente pueda tener aumento de la presión pulmonar, deberíamos de hacer un cateterismo derecho para medir las presiones. ¿Por qué? Porque eso va a decidir el tratamiento de estos pacientes. Porque si el paciente tiene hipertensión pulmonar con más de 5 unidades Wood, se podría intervenir en el caso de defectos de la comunicación interventricular o ductus, pero solo en centros expertos y después de decisión. Sin embargo, estas unidades contraindican bien si hay desaturación con el ejercicio o en caso de que tengamos una CIA. Sin embargo, establecen por primera vez la utilidad de hacer un test oclusor con balón para valorar cómo se tolera hemodinámicamente este cierre y si el paciente con una CIA ha tenido unas unidades Wood mayor de 5 que con tratamiento médico hemos logrado disminuir, se puede plantear un cierre fenestrado para favorecer la repercusión hemodinámica. Dos pequeños detalles: eliminan de estas guías la necesidad de reparación cuando hay antecedentes de endocarditis en la CIV o cuando se escucha un soplo en el ductus arterioso. Sí. Respecto a hipertensión pulmonar, otra vez lo que recomiendan es un abordaje invasivo, un diagnóstico invasivo para intentar determinar el diagnóstico de hipertensión pulmonar precapilar. Así, estos pacientes son de mayor riesgo, el embarazo estaría contraindicado y ofrecen unas recomendaciones generales para disminuir el riesgo de complicaciones en los pacientes con hipertensión pulmonar. En segundo lugar, tenemos las obstrucciones del tracto de salida ventricular izquierdo, que comprenden la estenosis aórtica, ya sea valvular, supravalvular o subvalvular, y el principal cambio es que la indicación de cirugía disminuyen el gradiente medio, que en las guías anteriores era de 50 y ahora es de 40, y que introducen los péptidos natriuréticos para la estratificación del riesgo.
Respecto a cartuación de aorta, para valorar su reparación sigue considerándose el gradiente pico-pico y la presencia de hipertensión arterial. Si se cumplen los dos criterios, la indicación de intervención sería 1, y si el paciente tiene un pico-pico mayor de 20 pero no es hipertenso, la indicación sería grado 2A. Respecto a las ortopatías, fundamentalmente hablar del Marfan, el principal cambio es que recomiendan intentar reparar la válvula aórtica en centros especializados en vez de sustituirla. Y las indicaciones de cambio no hay diferencias, 50 milímetros en pacientes sin factores de riesgo o mayor de 45 milímetros en pacientes con factores de riesgo. Recordar también que el tratamiento médico sin Marfan siguen siendo los beta bloqueantes por encima de los ARA2 y tenemos que tener un objetivo tensional bajo, por debajo de 130 si no ha habido disección previa o 110 si ha habido disección previa. En estas guías también nos ofrecen los límites de cirugía para otras aortopatías como son el Loeys-Dietz, la válvula aorta bicúspide o el síndrome de Turner. Respecto a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, estas incluyen la obstrucción subinfundibular, la infundibular, la valvular y la supravalvular, y generalmente se suelen asociar a otros defectos congénitos. El pico gradiente para plantear la intervención sigue siendo 64, sin embargo, si el paciente puede hacerse una valvuloplastia con balón, no hace falta que tenga síntomas. Sin embargo, si el paciente necesita una prótesis para solucionar esta obstrucción, sí que precisamos síntomas o bien precisamos que el ventrículo derecho se esté deteriorando, haya mayor insuficiencia tricuspidia, aumento de presión del ventrículo derecho o un nuevo shunt. En esta guía también nos ofrece una ilustración muy práctica de la tetralogía de Fallot, con sus 4 defectos: obstrucción al tracto de salida, C y V, acalgamiento de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho, y a la derecha están todas las complicaciones que tenemos que vigilar a lo largo del seguimiento, fundamentalmente las arritmias, la insuficiencia pulmonar, insuficiencia tricuspidia o insuficiencia aórtica. ¿Cuándo debemos de plantear la cirugía? Pues si esta es cirugía de reemplazo valvular, deberíamos ofrecerla si hay síntomas o si vemos si hay algún factor de riesgo como disminución de la función del ventrículo derecho, aumento de insuficiencia tricuspidia, aumento de la presión pulmonar o aumento del shunt. Nos da también el límite del ventrículo derecho para considerar que está dilatado y también señala que en pacientes que tengan conductos de cirugías previas podríamos plantear la intervención percutánea. Recordar también que una de las principales complicaciones de la tetralogía de Fallot son las arritmias y en este caso sí que tenemos factores de riesgo que podemos contemplar para hacer un estudio electrofisiológico e incluso implantar un DAI. Estos son la disfunción ventricular, la taquicardia ventricular no sostenida, la duración del QRS mayor de 180, que haya una escara extensa en el ventrículo derecho en la resonancia o que se induzca una taquicardia ventricular. Respecto a la transposición de grandes arterias, esta es una cardiopatía congénita en que la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Esta cardiopatía no es compatible con la vida en edad adulta si no hay una reparación. Hay 2 ilustraciones que nos indican los tipos de intervenciones fundamentales. Hace unos años era fundamentalmente el switch atrial y en los últimos años se realiza fundamentalmente el switch arterial. También en esta ilustración nos dice las complicaciones que pueden tener ambos tipos de cirugía, que se detallan con más profundidad en el texto. Lo que sí remarcar respecto a cambios a las guías previas es que independientemente de los síntomas, en pacientes que tenemos con una insuficiencia de la válvula sistémica severa, en ausencia de disfunción ventricular mayor de 40%, deberíamos de plantear la intervención. Respecto a la transposición corregida de grandes arterias, aquí lo que están intercambiados son los ventrículos, entonces los pacientes pueden llegar a vida adulta y tener complicaciones tardías como deterioro de función ventricular, insuficiencia valvular o bloqueos auriculoventriculares. Destacar también como novedades que en el caso de necesidad marcapasos recomiendan una estimulación biventricular y también recuerdan que cuando intervenir una valvulopatía severa tricúspide.
cuando el paciente está sintomático y tiene una fracción de eyección mayor del 40, o con paciente asintomático pero que empieza a dilatar el ventrículo derecho o su función a deteriorarse. Respecto al ventrículo único o Fontan, esto es una situación compleja que puede tener muchas complicaciones a lo largo del seguimiento y se recomienda el seguimiento en unidades especializadas. Sí que resaltar 5 puntos. En el caso de que tengamos una arritmia auricular debemos de ser agresivos por el deterioro hemodinámico que puede conducir. Necesitamos anticoagular en el caso de que haya alguna de estas arritmias o antecedentes de trombos. Las pacientes con circulación Fontan no deben tener embarazos. Debemos ofrecer un cateterismo en caso de síntomas nuevos o empeoramiento clínico, y dado que el hígado va deteriorándose a lo largo de los años, se recomienda unas pruebas de imagen de manera periódica. Por tanto, decir que estas guías abordan el manejo práctico de las cardiopatías congénitas del adulto, ofrecen resúmenes muy visuales, puede ser un manual de consulta rápido, pero dada la complejidad de muchas de estas cardiopatías, la valoración en centros especializados es necesaria, pero no obstante los cardiólogos clínicos debemos conocer estas cardiopatías y debemos conocer las complicaciones que pueden presentar estos pacientes. Nada más, gracias por vuestra atención.